this is the end. Cuando revisamos la historia de Kakucho en su inicio, tranquilamente podríamos hablar del personaje típico de un shonen, ya que de pequeño Kakucho se siente débil. Es débil, tal es así que tiene de héroe a Takemichi, una figura a quien admirar. De esta debilidad viene el deseo de hacerse fuerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la misión de un protagonista de un shonen es volverse más fuerte? Lo curioso es que, como sabemos, Tokyo Revengers no es el típico shonen. Este sueño no tiene sentido en esta obra y lo vemos cuando este niño, cuya única preocupación era volverse fuerte, es golpeado por algo que no puede detener. Por la tragedia. Un accidente en el que mueren sus padres lo deja huérfano, con una cicatriz en su rostro y al parecer sin visión de un ojo. Esta nueva apariencia no vendrá sola, ya que en el orfanato donde les hacía una improvisada tumba a sus padres, se encuentra con Isana, que, curiosamente, halaga esa cicatriz que tantos problemas de bullying le ha traído. En este caso, Isana ve la superficie de las cosas, la cicatriz y la tumba que no debería estar ahí, ya que con una patada destruye la tumba de sus padres y le da un frío consejo, que se olvide de los que murieron, ya que no estarán para protegerlo nunca más. Kakucho ya no vale nada, así que nadie lo protegerá. Kakucho escucha las duras palabras de Isana casi llorando, pero también le dice que le dará un propósito en su vida. A partir de ahora será su rey y Kakucho su siervo. Isana destruye para construir. Destruye esa tumba para construir lealtad. De ahora en más, Kakucho vivirá como su siervo. El mismo Kakucho dirá que pensó que había muerto, pero que Isana le devolvió el deseo de vivir. La pérdida de sus padres lo había dejado vacío y, para bien o para mal, Isana vino a llenar ese vacío con un curioso vínculo de lealtad. No me parece coincidencia que desde su diseño Kakucho tenga una cicatriz en el rostro, que esté partido y sin visión de un ojo. Kakucho está tan lastimado como su rostro, y también a partir de ese momento solo podrá mirar de una sola manera, la manera de Isana. De ahí una única visión. Hará lo que sea por Isana, tal como se nos muestra en aquel futuro donde Isana le ordena que mate a Takemichi y este solo dice sí señor, como un siervo, y sin vacilar le dispara. El lado más oscuro del rey y su siervo. No es hasta su encuentro con Takemichi y los gemelos Kawata que lo veremos en acción. Si bien hay una ventaja numérica de 100 contra 4, Kakucho entiende lo injusto que hay detrás de esto y quiere hacer un 1 contra 4, poniéndose él mismo en desventaja, y se enfrenta contra Naoya Kawata. No veremos mucho de este combate más allá de algunos golpes y el comentario de Takemichi que nos indica que ha estado peleando por bastante tiempo sin cansarse, y luego de una arremetida de Smiley y su golpe, que Kakucho cae, gira y pierde. Pero justo antes de esto hay una viñeta en la que Kakucho parece que lo ve venir y sonríe, como indicando que se ha dejado ganar. Es reconocido por Smiley como alguien fuerte y también acá es donde se conecta el pasado de Kakucho con el de Takemichi, al menos de manera fugaz ya que se conocieron en segundo año de primaria antes de que Takemichi se mudara. Otro indicio de que Kakucho parece haber perdido a propósito es que él mismo lo dice, aunque claro, nadie le cree. Sin embargo, la pelea es un tema secundario. Kakucho tiene algo más que decirle. Si bien le confiesa que antes Takemichi era su héroe, ahora ha cambiado. Kurokawa Isana no solo es su héroe, sino que le ha dedicado su vida. Eso implica que ahora serán enemigos, pero la petición de Kakucho va más allá. Le pide que salve a Isana. Si bien confiesa que la razón del conflicto entre Touman y Tenjiku lo sobrepasa, sí tienen claro una cosa. Kisaki está utilizando a Isana. Le pide a Takemichi que salve a Isana ya que él no puede oponerse. No tiene la fuerza para hacerlo, ya que, como sabemos, es su rey. Puede ver los hilos detrás de las acciones de Kisaki, como cuando convence a Isana de que es una buena idea matar a Emma. Kakucho solo le pregunta si estaba hablando en serio, y ante la afirmación de este, solo mastica bronca, impotencia y silencio. Dentro de la batalla de Touman contra Tenjiku, su oponente será Takemichi. Incluso se excusa frente a él, diciéndole que a pesar de haber hecho todo su esfuerzo por evitar este conflicto, Touman se presentó. Takemichi le pregunta si sabía del plan de matar a Emma y el silencio de Kakucho es incriminatorio, por lo que Takemichi entiende que nunca hizo su mayor esfuerzo. El mayor esfuerzo sería, claro,
oponérsele a Isana. En cuestiones de fuerza, Kakucho supera a Takemichi, pero es cuando mucho quiere apuñalar a Angry y los demás que el mismo Kakucho se interpone. Le dice que ha perdido, lo noquea de un golpe y acto seguido dice que no quiere que sea arruinado por Tenchiku, entendiendo que matar a alguien es un lugar del cual no se puede retornar. Aún sabiendo que esta arremetida fue una orden de Isana, le dice que aceptará el castigo después, comenzando lentamente a levantar la cabeza contra su rey. Lo que sigue a continuación es una declaración hacia todos. No está del lado de Touman, sino que lo que hace es por el hombre que le encomendó su vida, Isana, y que lo acompañará en su destino aun si este es el infierno. Recordemos que en el futuro en el que mata a Takemichi se encuentra en ese infierno, y también es algo irónico que un rey celestial diga eso. Acto seguido derrota uno por uno a los miembros de Touman. Cae Angry, se deshace de Chifuyu e Inupi, dejando al escuadrón de Touman por el suelo. Esta demostración de fuerza bruta es otra prueba de que la derrota con Smiley pudo haber sido intencional. Su siguiente oponente es Takemichi, y si bien trata de hacerlo recapacitar diciendo que es parte de un grupo de asesinos, Kakucho arremete golpeando y diciendo que el vínculo de huérfanos que formó con Isana es algo que él no entendería, estar solo contra todos y apoyarse el uno al otro, dejando de lado cosas como los amigos de la infancia, todo esto mientras golpea salvajemente a Takemichi, aunque ante la sorpresa del mismo Kakucho, Takemichi se levanta y le dice que no ha cambiado nada, que sigue golpeando como cuando era un niño. Claramente su cara dice lo contrario, por eso le advierte que, si continúa, debe estar preparado para morir. Takemichi avanza, pero Kakucho lo golpea con facilidad, y cuando está por darle el golpe de gracia, Chifuyu los interrumpe, decretando la derrota de Touman. Pero Takemichi no se rinde. Ante el asombro de Kakucho, lo escucha decir que él no podría ganar, ya que no tiene suficiente determinación. Es verdad que tiene fuerza, pero Takemichi entiende que aún no ha intentado salvar a Isana. No quiere o no puede hacerlo. Para su siguiente aparición debemos dirigirnos al final de la pelea de Mikey contra Isana, donde Isana, ya totalmente desequilibrado, es quien quiere dispararle a Mikey, y ahí es donde Kakucho se interpone y le quita el arma de las manos. Ahora sí, el siervo se ha rebelado contra su rey. Ante la sorpresa de todos, es Kakucho quien decreta la derrota de Tenjiku, tal como Chifuyu había hecho antes con Touman. Isana lo confronta diciendo que un siervo no debe darle consejos a un rey, pero Kakucho apela a convencerlo diciéndole que solo ha luchado por él. Sin importar cuál retorcidos eran sus pensamientos, moriría feliz por él. Le pide que deje de actuar así, en este estado tan horrible, desesperado y dispuesto a hacer cualquier cosa. Del silencio ante el plan de Ema a confrontarlo verbalmente frente a todos. Isana le pide a los demás ejecutivos que maten a Kakucho, pero nadie se mueve. Kakucho intenta razonar una vez más, le dice que ni él ni los ejecutivos pueden ganar esto, y por fin grita que Tenjiku ha perdido. El grito de Isana se une al sonido de un disparo y de repente tiene su rostro manchado de sangre. Sangre de su siervo. El disparo no fue de otro sino de Kisaki, que está ahí para ejecutarlo, pero Kakucho va contra Kisaki, contra la persona que había manipulado a su rey. Los disparos salen directo hacia Kakucho, pero algo pasa. Alguien lo empuja, Isana se interpone y recibe las balas que eran para Kakucho, extendiendo los brazos, cubriéndolo con la totalidad del cuerpo. Ambos caen al piso y el rey, increíblemente, ha protegido a su siervo. Isana le dice que fue un siervo muy útil y que su cuerpo se movió por sí solo. Para un personaje como Isana, que se lleva por impulsos, esto es la muestra de que esos lazos que habían formado de pequeños eran más que un rey y un siervo, eran una amistad. Pero Kakucho sigue confundido. ¿Por qué un rey protegería a un siervo, considerándose a sí mismo como una basura desechable? Le dice que tenía una era que construir, una era donde sería un verdadero rey, pero Isana lo corrige. No iba a ser su era, sino nuestra era, la era de ambos. La fachada del siervo y del rey se cae cuando Isana le pide disculpas y le dice que él fue el único que siempre estuvo a su lado. Kakucho llora porque entiende que Isana lo considera como algo más que un siervo, un amigo, un hermano, pero también llora porque en esto hay aroma a últimas palabras. Llama a Isana, pero este ya no responde. Arrastrándose al cuerpo de su amigo, sus gritos no hacen más que rebotar contra un cuerpo que ya no puede hablar. La sangre comienza a correr, las heridas son graves. Sigue arrastrándose con un esfuerzo sobrehumano, finalmente llega a su lado, se tira, lo mira, llora, toma su mano para que no esté solo, como lo estuvo toda su vida. Le dice que pronto estará con él. El hombre a quien le ha encomendado su vida se ha ido y él espera unírsele. Sonríe y le dice que han vivido una vida increíble,
Mira al cielo y nota que nieva. Nieve tan fría como la muerte, pero cálida como el recuerdo que lo atrapa. Ese recuerdo de cuando eran niños y jugaban, de cuando armaron un castillo, el castillo del reino de ambos. Un plan infantil donde buscaban crear el reino más grande, donde Isana reinaría y Kakucho lucharía por ese reino. Un reino para las personas sin familia, para que puedan sentirse en casa. Un reino llamado Tenjiku. Y la esperanza de crear una gran era que esos niños miraban esperanzados, pero en algún momento ese camino se torció, por inmadurez o por soledad, y la nieve, que en un recuerdo había dado cimientos a ese sueño, ahora es testigo y tumba de ese mismo sueño. Mira caer la nieve compartiendo la sangre que no pudieron tener como familiares, pero sí como huérfanos. La sangre parece formar unas tristes alas carmesí, alas para un rey celestial y su siervo. Isana muere, sin embargo Kakucho sobrevive. El mismo Kakucho dice, al final, siempre soy yo el que sobrevive. No solo por lo sucedido con Isana, sino por aquel accidente de sus padres, donde él fue el único sobreviviente, y ahora, nuevamente, se encuentra solo. Takemichi le recuerda que fue Isana quien lo salvó y que no descansaría en paz si escucha eso. Kakucho no puede hacer otra cosa que esquivar la mirada. Dice que los sueños de Tenjiku están destruidos ahora, pero Takemichi le dice que eso depende de él. En realidad, siempre dependió de él. Al final de este arco lo vemos visitar el mismo orfanato, mirando los lugares que recorrió con Isana de pequeño, aunque ahora claro, están vacíos. Llega al lugar de su primer encuentro cuando le encomendó su vida a Isana, y estaba haciendo la tumba de sus padres. En ese mismo lugar donde Isana le preguntaba qué estaba haciendo, Kakucho parece responderle con una tumba, esta vez para él, coronando ese montículo de tierra con el pendiente de Isana. Si el consejo de Isana fue que se olvide de los muertos cuando destruye la tumba de sus padres, Kakucho no puede hacer lo mismo con Isana, no puede olvidarlo, por eso construye esa tumba, aunque sí le desea que descanse en paz. En el mismo lugar donde conoció a Isana y nació un vínculo particular, es el lugar donde Kakucho elige crear la tumba para Isana, un homenaje para quien le devolvió la vida cuando ya no tenía nada por qué vivir, y quien curiosamente le salvó la vida. En el futuro las similitudes entre Mikey e Isana son varias, desde el aspecto, el tatuaje en su nuca, por eso no es sorpresa que Kakucho esté entre los miembros de Bonten, buscando el recuerdo que esa improvisada tumba no pudo contener.